En este momento damos paso a la mesa Derecho Administrativo Global y la Energía. Para tal efecto, cedemos el uso de la palabra a la maestra Sandra Pavoli Gómez, coordinadora de esta mesa. Buenas tardes. Para continuar con el programa, les voy a presentar al moderador de la mesa 5 titulada Derecho Administrativo Global y la Energía. Él es el doctor Juan Manuel Otero Varela. Es doctor en Derecho, profesor e investigador en Derecho Administrativo de la Universidad Panamericana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel 1 y miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. Adelante, por favor, doctor. Bueno, muchas gracias, Sandra. Pues antes que nada quisiera agradecer nuevamente al Poder Judicial del Estado de México, a la Escuela Judicial, al magistrado Sodi, al doctor Carlos Matute y pues a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Ha sido un ciclo muy interesante de mesas las que hemos tenido el día de hoy. Esperemos que esta no desmerezca. La verdad es que es un gran tema el que nos acomete el día de hoy. La mesa 5 de Derecho Administrativo Global y Energía. Y sigue un poco con la temática, con la dinámica de la mesa anterior. Si se dan cuenta, son temas, como lo decía la maestra Xóchitl Morales, pues son temas que nos invitan, es más, nos obligan a la interdisciplinariedad, ¿no? Nos obligan a mirar a los lados, no dejar de mirarnos el ombligo, como diría el maestro Béjar en la primera participación de esta semana, de este día, y pues voltear a los lados y voltear a otras disciplinas, ¿no? En ese sentido, pues bueno, yo podría decirles, así como el tema de la salud es fundamental, pues el tema de la energía simple y sencillamente mueve al mundo, ¿no? La energía mueve al mundo, y por ello es que como sociedad global, pues cada vez escuchamos distintos términos que nos hacen plantearnos y tratar de entender para dónde va el tema de la energía, ¿no? Todos hemos escuchado en los últimos años el tema de seguridad energética, la transición energética, la democracia energética, fuentes alternas o sostenibles de energía, como el hidrógeno, los biocombustibles, sistemas de almacenamiento, cómo almacenar de manera más eficiente la energía, en fin, hay una gran cantidad de términos y de temas que cada vez se socializan más, se dejan ver más en nosotros, en la población, dejan de ser como temas de charla de especialistas únicamente y comenzamos nosotros como sociedad incluso pues a utilizarlos, ¿no? Es por eso que pues me da mucho gusto dentro de este foro que se ha organizado sobre Derecho Administrativo Global, que haya una mesa en donde puedan participar varios especialistas y nos compartan un poco más acerca de estos temas que son fundamentales, ¿no? Para eso, para estos efectos, pues déjenme precisamente presentarles a nuestros participantes, a nuestros especialistas, el doctor Íñigo del Guayo, la doctora Isabel Rousseau y el doctor Carlos Villanueva. Bueno, el doctor Carlos Villanueva, efectivamente. Estos van a ser precisamente los especialistas que nos van a compartir algunos temas en particular, y en ese sentido, pues me permitiré dar una pequeña semblanza de aquel especialista que nos va a dar la primera charla del día de hoy, a compartir su primera charla. Es la doctora Isabel Rousseau la doctora Isabel Rousseau, disculpen. Ella nos va a platicar sobre lo global, lo nacional y lo local en esta materia. Algunas breves notas sobre su semblanza. Ella se doctoró en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París. Realizó también estudios en el Instituto de Altos Estudios de América Latina,
en la Universidad de la Sorbona, París 3. También cuenta con estudios sobre América Latina, cursó la licenciatura y la maestría en filosofía en la Universidad París 4 en la Sorbona. Además, en 2018 obtuvo un diploma sobre evaluación de impacto social y consulta indígena de los proyectos energéticos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, en la sede de México. La doctora Rousseau se desempeña como profesora e investigadora del Centro de Estudios Internacionales en el Colegio de México. Desde 2015 es coordinadora del programa de energía adscrito a este centro de estudios. Además, la doctora forma parte del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 3 y desde 2002 es miembro permanente de la Academia Mexicana de Ciencias. De 2006 a 2008, la doctora Rousseau participó como miembro externo del equipo de Chatham House Royal Institute of International Affairs, con sede en Londres, en el proyecto de gobernanza en el sector nacional del petróleo. De 2012 a 2015 participó también en el proyecto Governance Challenge for Emerging Oil and Gas Producers. Entre 2008 y 2014 también se desempeñó como investigadora asociada del Centro de Estudios e Investigaciones Internacionales en París. Es en proyectos relacionados con petróleos mexicanos, Petróleos Venezuela, Petróleo Brasileiro, Petrobras. Asimismo, ha representado al Colegio de México en el Consejo Directivo del Consejo Mundial de Energía, Capítulo México, en 2 ocasiones, de 2005 a 2008 y de 2012 a 2019. Bienvenida, doctora. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y por coordinar esta mesa. Muchísimas gracias y es un honor y un gusto estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias al Poder Judicial del Estado de México, muchas gracias a los organizadores y unas gracias específicas y especiales al doctor Carlos Matute, que es amigo también y colega en el Colegio de México. Yo sí voy a soy un ente extraño, digamos, en este congreso sobre Derecho Administrativo Global, primero porque no soy abogada, no voy a hablar de Derecho Administrativo Energético y voy a hablar de lo global, pero como una de las dimensiones posibles con las cuales, o de los lentes con los cuales se puede mirar la energía como tal. Voy a hablar de energía. Voy a hablar de energía desde las 3 dimensiones, lo internacional y lo global, que no es exactamente lo mismo, después lo nacional y finalmente lo local, y voy a poner acento sobre lo local porque creo que siempre es una dimensión totalmente olvidada y muy importante, y más en un momento de transición energética. Tengo una presentación, no soy economista para nada, pero tengo una presentación. Diría evidentemente para empezar que la energía, cualquier tipo de fuente energética, es un asunto, es un elemento vital para la vida humana. Es presente en todo el tipo de actividades, en cualquier actividad que nosotros emprendamos, desde calentarnos, desde comer, educarnos, informarnos, transportarnos, etcétera, etcétera. Y evidentemente ha sido las fuentes, el acceso a fuentes de energía y el uso de las fuentes de energía ha sido una dimensión de conflicto desde la guerra del fuego o las guerras del fuego, las múltiples guerras del petróleo, hoy en día del gas natural, y las de mañana, que soy hoy en esta noche, que son las guerras para los metales críticos y los minerales, que son asociadas directamente con la
las renovables, las energías renovables, en particular la energía fotovoltaica, la eólica y evidentemente las baterías. Es un asunto muy grave que normalmente se esconde y eso es un asunto que mañana lo vamos a conocer y apagar de alguna manera. También es un elemento fundamental la energía para el crecimiento y para el desarrollo. La energía, las fuentes de energía y el uso de la energía está indisociablemente ligado de manera proporcional con el crecimiento del PIB. Hoy en día, en algunos países europeos, en algunos países muy desarrollados, se trata de disociar la intensidad energética con el crecimiento del PIB, pero hay una trampa atrás de eso, no voy a entrar en eso. Uno de los problemas fundamentales de la energía es evidentemente la gran disparidad que existe entre los países y las regiones en el acceso, la posesión de recursos, el acceso a esos recursos, los servicios, la capacidad tecnológica, entre otros. Y eso evidentemente plantea una serie de problemas. Y el tema fundamental, finalmente, que sea en cualquiera de esos niveles, es el tema de la seguridad energética. ¿Qué quiere decir eso? La seguridad energética. La seguridad energética es garantizar un suministro confiable, es decir, evitando interrupciones, apagones inesperados, adecuado de energía, es decir, en relación a la demanda, que la oferta y la demanda estén asociados y a un precio razonable. Y eso es un tema también de justicia energética. Ojo, y eso es un tema nacional, la energía más cara es la energía que uno no tiene, ¿sí? Entonces, hay una reflexión que hacer sobre eso en términos también de nacionalismo energético. Eso es una aportación personal. Yo creo que cualquier bien público, pero en particular la energía, incluye tres dimensiones: lo global, lo internacional, lo global, lo nacional y lo local. Y yo creo, a mí, me parece que cada dimensión corresponde a la imagen y al significado que se le otorga al recurso energético. Es decir, si el recurso energético es considerado como un commodity, es decir, como una mercancía como cualquier otra, entonces, que se intercambia, por supuesto, entonces lo global y lo internacional va a ser su marco de referencia prioritario. En cambio, si el recurso energético está visto como un bien que, primero y antes que nada, pertenece a un país o a una comunidad, entonces tiene una dimensión antropológica y simbólica que va a prevalecer sobre la dimensión económica. No quiere decir que evidentemente que va a desaparecer esta dimensión económica, pero sí está subsumida de alguna manera a la dimensión antropológica y simbólica. Y México es un país que conoce muy bien el papel y la representación que tiene el petróleo, por ejemplo, ¿no? Porque cuando digo antropológica es que este recurso está visto como una herencia para un pueblo y para una nación. Cuando es un commodity, Venezuela lo tiene como un commodity, México lo tiene como propietario, como propiedad. Cuando es un commodity se vende y se reparte eventualmente el dinero entre los habitantes. Y eso forja industrias muy distintas. Y últimamente hay un elemento adicional que entra en las consideraciones sobre la energía, es el clima, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde hace algunos años, yo diría desde hace muchos años, el crecimiento económico global
general ha sido alimentado por un consumo de energía, de recursos intensivos en carbono, y eso provocó un virus que descarriló la máquina, lo diría de esta manera. Fomentó un fenómeno que es el calentamiento global y tiene incidencia en el cambio del clima. La amenaza de una temperatura superior a 2 grados es cada vez más apremiante y de alguna manera tendremos y tenemos que tomar cartas en el asunto, y la transición energética, es decir, la búsqueda de un mix energético menos carbonado va a ser indispensable, ¿no? Lo que es interesante notar es que la transición energética, toda la vida ha habido transiciones energéticas, ¿no? La cuestión es que antes se adoptaba un recurso energético porque era más potente, tenía más eficiencia energética. Hoy en día no es porque tiene más eficiencia energética, es porque es más amigable, es más limpio, digamos, ¿no? Entonces hay un cambio de visión y de opción en la transición energética en ese sentido. Entonces, en este contexto que es bastante complejo, voy a tratar de ir rápido. Lo que me interesa es ver en cada una de esas dimensiones qué características y qué papel juegan los recursos energéticos, las políticas energéticas, ver también las posibles interrelacionales entre esas 3 dimensiones y los conflictos eventuales, ¿no? Y eso aplica evidentemente también a la transición energética. La dimensión internacional, pues rápidamente, evidentemente, desde la primera revolución industrial, el escenario internacional ha sido presente. Los recursos energéticos globales, por ejemplo, en términos de reservas, se calculan a nivel de país, pero también la suma da, a nivel de petróleo, pues tenemos tanto de reservas comercialmente explotables, y entonces aquí eso juega sobre los precios. La OPEP lo sabe muy bien. Cuando las reservas son muy fuertes a nivel internacional, entonces lo que hacen es reunir a sus miembros y pedir reducir las cuotas, sus aportaciones, sus cuotas de producción. Entonces eso se evalúa no a nivel nacional, pero a nivel internacional. Los precios también de la mayor parte de los recursos son internacionales. El petróleo, el carbón, etc. Hay uno que es regional, que es el gas natural. El gas natural es regional, pero hoy en día con la nueva tecnología de gas natural licuado, ya se está dando un comercio internacional a nivel del gas. Las tecnologías también se intercambian. Hay Walmart de tal o cual digamos, tecnología nueva. La cuestión es que no hay un Walmart para el know-how, cómo utilizarla, ¿no? Entonces, eso es también un problema. Y la geopolítica es un asunto de intereses estratégicos internacionales, por supuesto, que tiene que ver con la seguridad energética nacional y con el dominio político de la energía, y también puede ser, o las rutas marítimas son monedas de intercambio como tal. Entonces, a nivel internacional prevalecen conflictos, dinámicas de conflicto y de colaboración. Dejo de lado las instituciones y los acuerdos que buscan justamente más cooperación. La regulación internacional son instrumentos que buscan una cooperación. Por ejemplo, el convenio de Marpol, que afecta muchísimo a México porque desde 2021 pidió a nivel mundial que afecta el comercio marítimo y las embarcaciones, porque busca reducir el nivel de azufre en el gas, el fuel oil, ¿no? Perdón.
el combustóleo, sí. Y el comercio internacional. Bueno, eso es a nivel de lo internacional. Ahora la globalización, yo diría que es una intensificación de esta dimensión internacional y es producto de dos fenómenos, del consenso de Washington después de la caída del muro de Berlín, es decir, mercado más democracia, pero sobre todo alentado por Internet, porque no habría globalización sin Internet, sencillamente. Y el tema climático como tal es el ejemplo por excelencia del elemento global, porque es un bien, el clima es un bien indivisible que se comparten en ese momento 8.1 billones de individuos en el mundo como tal, ¿no? La globalización es finalmente la intensificación de relaciones sociales que conectan países, localidades que son distantes, de tal manera que los acontecimientos locales van a tener repercusión en partes del mundo totalmente muy alejadas como tal, ¿no? Entonces la idea de globalización en realidad envía a la dimensión casi antropológica de holístico, ¿no? Es holístico, es decir, no hay división, no hay separación, hay una interdependencia. La noción de globalización pone el acento no tanto sobre el conflicto, sino sobre la interdependencia y por lo tanto el hecho de que estamos todos incluidos en esta misma aldea global. Por ejemplo, las heladas en Estados Unidos en 2021, cómo afectó a México, lo sabemos todos aquí, ¿no? El clima, decía, tiene una dimensión global y evidentemente a nivel internacional, a nivel global, la ONU emitió un plan de acción, pero un plan de acción sin dientes, entonces es un plan de acción voluntario que no tiene tampoco mucha pregnancia, que es los Objetivos de Desarrollo Sustentable que se conjugan en una serie de objetivos, indicadores, en tanto a la energía como tal, ¿no? Y finalmente, evidentemente, la coyuntura internacional tiene impacto sobre la energía, el consumo, etc. La guerra de Rusia a Ucrania o la COVID-19. Ahora quisiera acentuar o poner el acento sobre la dimensión nacional de las energías. Y aquí regresamos al Estado. El Estado que de alguna manera con la globalización ha sido evacuado porque finalmente ya no tenía el mismo peso. Sin embargo, la energía es un asunto de Estado antes que nada, ¿no? Aun cuando los acuerdos internacionales, los tratados, influyen evidentemente en la política energética nacional, pero también hay muchos parámetros internos en cualquier país que tienen una importancia vital y que pueden o van a matizar la influencia de esos acuerdos. ¿Cuáles son, por ejemplo? 5 minutos. Bueno, la cantidad de recursos, el crecimiento del PIB, de la demografía, de la demanda, capacidad tecnológica, etcétera. Hay factores inerciales. O sea, aun cuando se decrete, se va a cambiar, va a haber una transición energética, no es posible de un día para otro. ¿Por qué? Porque hay millones, hay una infraestructura que es existente. Hay presupuestos, hay compromisos legales anteriores que están aquí y evidentemente pesan. Y hay un modelo energético anterior que no se erradica de un día para otro y eso es lo que se llama el carbon locking. Y la seguridad energética también tiene un rol mayor en la dimensión nacional. Está frecuentemente asociada a la idea de soberanía nacional. Hay diversos componentes. A mí me gustaría insistir, sobre todo en México, en dos principios. López Portillo, muchos de ustedes no se acuerdan porque no habían nacido, pero López Portillo
tenía un principio muy interesante. Él decía que había que no depender de un solo país, no más de 50% a nivel de dependencia comercial, que sea importación o exportación. Y lo otro, limitar las importaciones, lo que hizo de la Madrid, lo que se trata de hacer en ese momento para tener una balanza comercial un poco más equilibrada. Y son principios. La transición energética en lo nacional se tiene que adecuar también a las posibilidades existentes en un país, y en México evidentemente habrá que tomar en cuenta todos los antecedentes que mencioné hace poco. Ahora, yo quiero, y aquí me gustaría pararme más en la dimensión local de las energías. ¿Por qué? Porque creo que es un tema, es un asunto que siempre ha sido olvidado o por lo menos despreciado, ¿sí? ¿Qué es el nivel local? Son las comunidades que albergan los megaproyectos de energía, son los consumidores, son los clientes, los que pagamos impuestos, ¿sí? Que de alguna manera las comunidades nunca jamás no están excluidas de las externalidades negativas de los megaproyectos, pero muchas veces no están asociadas con los beneficios. Entonces sí hay bloqueos, sí hay una serie de paros, pero de alguna manera lo que se podría llamar la industria de la reclamación se ha alentado por este olvido de lo local. Entonces, y los usuarios igual de alguna manera nunca están considerados en el momento de la toma de decisiones. Muy interesante, hace 1 año y medio estaba en una mesa redonda y había una diputada local de un partido, no lo voy a mencionar, pero decía, es que a nosotros nos hacen votar para cuestiones de transición energética, leyes, y no nos quieren explicar, no tenemos la información, nos obligan a votar de esta manera. Es absolutamente inadmisible, pero existe. Lo otro es que las nacionalidades, por ejemplo, la nacionalización se hace a nombre del pueblo. 3 minutos, sí, voy a acabar. Pero en realidad se hace en beneficio de las políticas gubernamentales, pero no tanto de las comunidades, ¿no? Interesante también es que las decisiones, la toma de decisiones se toma a nivel de las élites, a nivel federal, sin embargo, la implementación se hace a nivel local. El tema es que las personas que van a implementar, aun cuando estén de buena fe, van a implementar leyes, normas cuyo sentido desconocen. Entonces, lo que es interesante es que se va a rediseñar a nivel local la política que se ha votado a nivel más general, ¿no? Bueno, voy a pasar, sí creo que es importante concientizar y educar al consumidor y al ciudadano, y habrá que, y eso es un trabajo de legislación, que crear una regulación local, justamente porque con la generación distribuida, por ejemplo, no existe eso y lo local va a tomar mucha importancia. Y finalmente, y voy a acabar con eso, la transición energética no puede ser solamente una transición tecnológica, es decir, cambio de mix energético o cambio de tecnología. Tiene que involucrar también un cambio social, un cambio político real y profundo. Es decir, un sistema energético no es solamente un sistema tecnológico, es un sistema sociotécnico, ¿sí? Va mucho más allá de la innovación tecnológica y de los incentivos económicos. ¿Por qué? Porque pertenece a una nueva tecnología, pertenece a una cultura, a un país que tiene la capacidad tecnológica, arreglos organizacionales en torno a la cadena de valor, y son espacios de poder y dominación. Y evidentemente una transición tecnológica debe de involucrar y reconsiderar esos espacios de poder y de dominación. Entonces, creo que si hay un día una transición energética,
para que sea una verdadera transición, tiene que ser una transición sociopolítica, socioeconómica y que haya una forma de organización social, política y económica distinta. Es todo, y con eso voy a acabar. Y creo que lo local debe de tener un lugar primordial. Muchas gracias, profesora Rousseau. La verdad es que una gran exposición. Me quedaría realmente con dos puntos que son para mí fundamentales de lo que acaba de exponer, que es, pues, al ser la energía compuesta de recursos finitos y que además los países pues no tienen ni el mismo acceso a estos recursos, ni el mismo uso de los mismos, pues muchas veces nos quedamos de estas tres dimensiones en las primeras dos, ¿no? En la cooperación, en las políticas públicas, ¿no? Pero se nos olvida la parte que nos recordaba el maestro López Olvera en su participación de la buena administración, ¿no? Este derecho a la buena administración que nos impele, nos obliga a voltear a ver a la persona y a construir precisamente las políticas públicas y a construir pues todos estos andamiajes que son sumamente necesarios a partir de la persona y no al revés. Muchas gracias, doctora Rousseau. Pues vamos a continuar con la siguiente participación. La siguiente participación sería del profesor Carlos Villanueva Martínez. El profesor Carlos Villanueva Martínez, les leo algunos datos de su semblanza. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro en Ciencias Jurídicas, Derecho Administrativo y candidato a doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Es profesor de la maestría en Derecho Administrativo de esa misma universidad, de la maestría en Derecho también de la universidad en el campus de Aguascalientes, profesor invitado en la maestría de Derecho del Estado con énfasis en regulación minera, petrolera y energética en la Universidad de Externado de Colombia, miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Energía, del Instituto Internacional de Derecho Administrativo, de la Asociación Iberoamericana de Estudios de Regulación y del Centro Iberoamericano de Estudios de Derecho Público y Tecnología. Tiene una amplia obra escrita, algunos de sus libros son las asociaciones público-privadas y el sector eléctrico mexicano, en coautoría con el doctor Béjar, publicado por la Universidad de Externado de Colombia, en el Anuario de Iberoamericano de Derecho de la Energía. Tiene 4 volúmenes publicados a la fecha como coordinador en la Universidad de Externado de Colombia de este anuario. También otra de sus obras es La empresa pública en el siglo XX, una visión comparada, publicada por Tirán Loblanche, Colombia. El derecho administrativo de las infraestructuras, también publicado por Tirán Loblanche, y el derecho administrativo de las infraestructuras, contratación pública, compliance y combate a la corrupción, también por Tirán Loblanche. El profesor Carlos Villanueva nos va a compartir algunas reflexiones sobre el cambio climático y la transición energética como factores de impulso a la globalización del derecho de la energía. Muchas gracias, bienvenido, maestro, por favor. Doctor Otero, muchas gracias, muy amable. Es obligado iniciar agradeciendo al Poder Judicial del Estado de México, a sus autoridades, a todo el equipo que nos apoya en esta magnífica escuela de formación judicial, por supuesto a mi amigo el doctor Carlos Matute por esta iniciativa, y asimismo quiero saludar a mis colegas en el panel. Resulta incluso atemorizante tratar de articular algo inteligente al lado de personalidades como las que me acompañan, entonces voy a limitarme
generar algunas ideas desde una perspectiva mexicana. Quiero agradecer especialmente a la doctora Rousseau, porque su magnífica presentación nos sirve como contexto para entender cuál es el papel del derecho en materia de energía. Es un derecho marginal. El tema energético tiene profundas implicaciones geopolíticas, sociales, económicas, y como un fenómeno social relevante merece la atención del derecho, pero no somos los juristas ni mucho menos los que tenemos que aportar las soluciones. Tenemos que atender a las ideas que de manera reiterada ha manifestado el doctor Jaime Rodríguez Arana como presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. Vivimos en tiempos en los que es necesario un pensamiento abierto, plural, dinámico e interdisciplinario para lograr soluciones a los múltiples problemas que nos aquejan. Dicho lo anterior, y a riesgo de ser un iconoclasta como suelo serlo, quiero empezar haciendo algunas críticas. El evento que nos convoca tiene que ver con el derecho administrativo global. De alguna manera, la presentación que escuchamos ayer por la mañana, en las que participaron el profesor Andy Matilla, el propio doctor Carlos Matute, el profesor Darío Ángeles, nos dio un panorama muy completo de la complejidad, el sentido de este concepto en construcción. Sin embargo, releyendo en estos días algún trabajo del destacado profesor, que en paz descanse, don José Luis Meilán Gil, recordaba que el profesor muy atinadamente y sin desconocer la existencia de un derecho administrativo global, hacía mención de la vinculación que tiene el derecho administrativo con el derecho constitucional y con una estructura administrativa de la que depende su funcionamiento. Bueno, estos son dos elementos inexistentes en el orden jurídico global y que constituyen una limitante para el desarrollo de un verdadero derecho administrativo global. Sobre todo, y aquí nuestros colegas juzgadores creo que estarán de acuerdo conmigo, sobre todo la imposibilidad de ofrecer una tutela judicial efectiva hace cuestionable llamar derecho a alguna pretensión. Entonces, creo que hay que ser todavía cuidadosos, tenemos que avanzar mucho en la gobernanza global para poder hablar verdaderamente de un corpus jurídico administrativo global. Cabría también hacer la aclaración muy breve. Esta mañana, durante la presentación del doctor Béjar, se mencionó que entre las asignaturas que los estudiantes de Derecho se ven obligados a aprobar está el Derecho Administrativo. Yo creo que las escuelas jurídicas en México tenemos que repensar nuestras matrículas y darle un mayor peso e importancia al derecho administrativo, simple y sencillamente porque es el verdadero ius comune contemporáneo del derecho público. Todos, absolutamente todos, somos en algún momento o en diversos momentos de nuestra vida administrados y nos vemos obligados a interrelacionarnos con las autoridades. Es una relación de suprasubordinación que merece, por tanto, de una protección especial. Y si en algún momento del siglo pasado se habló del fenómeno de la huida del derecho administrativo y de la intención de las autoridades de refugiarse en la agilidad procedimental del derecho privado, hoy la globalización nos presenta a sujetos privados que se hallan en una posición de autoridad y con una capacidad de imponer unilateralmente sus determinaciones en perjuicio de los ciudadanos y que nos obliga entonces a pensar en la publificación de estos sujetos de derecho privado. Hecha la acotación anterior y nuevamente siguiendo las ideas de la profesora Rousseau, no existe un derecho global de la energía, o es un derecho en construcción. De hecho, en países como México
hablar de un derecho de la energía es todavía un tema sumamente incipiente. Como ustedes saben, en 1938 se nacionaliza la industria petrolera, en 1960 la industria eléctrica, y no es sino hasta diciembre de 2013 en el que tenemos una profunda reforma que cambia diametralmente el modelo de la industria. ¿Qué quiero decir con esto? Que durante medio siglo en México nadie se preocupó en las escuelas por impartir derecho energético. ¿Quiénes sabían derecho del petróleo? Las personas que trabajaban en Petróleos Mexicanos. ¿Quiénes sabían algo sobre la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica? Los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y la entonces existente Luz y Fuerza del Centro. ¿Cuándo empieza a socializarse este fenómeno? Bueno, viene de la mano de la globalización. Durante los procesos de reforma del Estado de la década de los años 90 del siglo pasado, los organismos financieros internacionales, como parte de los programas de rescate a las economías fallidas, particularmente en América Latina, recomendaban la reforma de los sectores energéticos para promover una retirada del Estado. De forma muy particular, se promovía la liberalización y la formación de mercados de electricidad. Y la realidad es que prácticamente todos los países hemos adoptado, bien decía el recientemente fallecido profesor Gaspar Ariño Ortiz, con mayor o menor éxito hemos logrado implementar mercados de energía. Algunos son verdaderos mercados de energía en tiempo real, otros son meramente mercados de contratos bilaterales, pero es muy complejo. Hablar del sector energético en su conjunto es muy complejo. Hay un sector que es el sector hidrocarburos, que como bien decía la doctora Rousseau, está considerado como el petróleo, por no ser petróleo crudo, está considerado como un commodity y tiene todo un mercado internacional sujeto a una estructura institucional como es la OPEP, que es un cártel de vendedores que trata de ejercer un control de precios, pero el caso de la electricidad y de los petrolíferos que se manejan a través de ductos, el doctor Íñigo del Guayo nos podrá explicar con mayor detalle, él es experto en este tema, al ser insumos energéticos que dependen de una infraestructura física, hacen mucho más complejo su tratamiento internacional. Son mercados eminentemente globales, porque además al depender de redes físicas están vinculados a monopolios naturales que requieren una intervención regulatoria muy particular, especialmente o según las recomendaciones internacionales basadas a partir de agencias técnicas e independientes. Eso genera conflictos con las políticas nacionales. De alguna manera, como bien decía la doctora, la energía puede ser considerada como un commodity, por tanto una mercancía a la que hay que promoverle mercados que funcionen de manera eficiente, hay que regularla desde múltiples perspectivas, como señala el doctor Luis Ferney Moreno de la Universidad Externado de Colombia, hay que generar una regulación por el mercado, una regulación que procure los objetivos sociales del sector y una regulación de prevención de riesgos. Al ser actividades técnicas, implican riesgos potenciales que justifican una intervención regulatoria para prevenir sucesos que no se sabe si van a pasar, pero que se entiende que está la posibilidad técnica de que sucedan. Por ejemplo, un derrame de hidrocarburos. Entonces, son diferentes ámbitos regulatorios que nos requieren nuevamente ese conocimiento interdisciplinario que no está en manos de los abogados. Ahora bien, más allá de todos estos temas, habrá que entender que si bien no podemos hablar de un derecho energético global, sí podemos hablar de una paulatina convergencia de los ordenamientos nacionales. Porque al ser una industria técnica basada en estándares aceptados, es muy sencillo recurrir a lo que el doctor Béjar nos hablaba esta mañana, que son los préstamos jurídicos. Nosotros en México carecemos, por citar un ejemplo, de una ley de hidrógeno verde. Colombia ya la tiene. ¿Para qué partir de cero si podemos tomar el ejemplo de la ley colombiana
y sin que la copiemos tal cual, entendiendo las particulares de nuestro ordenamiento jurídico, sí tomar los elementos técnicos que tiene ese ordenamiento ya existente. Ahora, también siguiendo las ideas del doctor Béjar, ¿qué factores están promoviendo esta coincidencia de los ordenamientos jurídicos? El reconocimiento de problemas comunes. Principalmente, el mayor problema, ya lo señalaba la doctora Rousseau, tiene que ver con el cambio climático, que eso nos ha obligado a desarrollar toda una normativa relativa a la mitigación de los efectos del cambio climático, pero también a su remediación. El tema de la transición energética, que atañe directamente al sector energético, en la medida que el sector de energía es uno de los principales generadores de emisiones de gases de efecto invernadero, y dependiendo la realidad de cada país, esa transición energética puede estar ubicada en la modificación de la matriz de generación, como es el caso de México, o en la matriz de utilización. Adicionalmente, en este caso de la transición, países en desarrollo como México tenemos un enorme dilema, porque al tiempo que estamos obligados a reducir la huella de carbono de nuestras emisiones, dada la enorme población en situación de desigualdad, tenemos que promover un incremento de la intensidad energética. Tenemos que hacer llegar más y mejor energía a más personas, como bien decía la doctora Rousseau, a precios asequibles. Me parece que de manera afortunada saltamos aquí en México la discusión de si la electricidad es un derecho humano o no lo es. A mí en lo personal me parece que no lo es, pero la Suprema Corte Mexicana de manera muy atinada ha reconocido la importancia que tiene un adecuado suministro eléctrico para el disfrute de diversos derechos humanos, como son la educación, el acceso a las tecnologías de la información, la vivienda digna. Entonces, aún no siendo un derecho humano, la electricidad se convierte en un factor que condiciona la efectividad de esos otros derechos humanos sí reconocidos. Otro problema en común que enfrentamos, y al que hacía referencia la doctora, es la pobreza energética. Parte del dilema o la crisis de esta formación de mercados, recordarán ustedes que durante la administración 2012-2018 la oferta para promover la reforma energética en México era reducir los precios a los usuarios finales. Hoy, con el cambio de administración, el objetivo se cambia a rescatar a las empresas públicas del sector. Bueno, no pueden haber dos cuestiones más disociadas. O rescatamos empresas ineficientes o proveemos suministro energético en condiciones de calidad, de seguridad y de asequibilidad a los usuarios. Finalmente, una muy breve referencia, gobernanza global del sector energía. Bueno, pues no tenemos leyes marcos, sí tenemos un importante componente, no de derecho administrativo global, pero sí de derecho internacional público, el Acuerdo de París, el Protocolo de Kioto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, todos ellos suscritos por México y que nos resultan jurídicamente vinculantes. Tenemos una serie de organizaciones, el Panel de Cambio Climático de las Naciones Unidas, pero tenemos también a la Agencia Internacional de Energía, tenemos diversas organizaciones locales como la OLADE, que establecen compromisos y estándares para los países que de alguna manera deberían constituir un referente no solo en los procesos legislativos, sino en los procesos de control jurisdiccional. Y aquí quiero hacer una mención muy importante. Si bien en México la regulación energética es competencia federal, la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos dicen que todas las autoridades de los 3 niveles de gobierno deberán contribuir para el eficaz funcionamiento de la industria en beneficio de los usuarios. Entonces, dicho lo anterior, quisiera yo dejar el comentario hasta aquí para que puedan escuchar la opinión del doctor Del Guayo. Espero que esto contribuya al aporte de la doctora Rousseau para darles un poco de contexto sobre la importancia del tema. Muchas gracias.
Muchas gracias por su participación, maestro Carlos Villanueva. La verdad es que, como siempre, disruptiva en ese sentido, ¿no? El plantearnos, bueno, qué tan globalizado está realmente esto, ¿no? Y tal vez me quedaría también con su última aportación en cuanto a que, pues efectivamente, yo creo que parte de esta globalización del derecho de la energía o de la energía como tal, parte de esas regulaciones supranacionales que nos caen encima, ¿no? Y que nosotros como Estados nacionales, pues de alguna manera para cumplir con parámetros internacionales, para cumplir con compromisos, tratados o simple y sencillamente con fuentes de financiamiento para otro tipo de programas, tenemos que… Perdón, solo un comentario, disculpa. Los tratados, los múltiples tratados de libre comercio que tiene firmados México, claro, no contienen capítulos sobre energía. Compromisos. Pero, por ejemplo, el TEMEC sí contiene un protocolo en materia de medio ambiente. Y las inversiones del sector energético están amparadas no en un capítulo de energía, sino en el capítulo de protección de las inversiones. Entonces, lo que no resolvamos jurisdiccionalmente en México, lo vamos a enfrentar próximamente en paneles de solución de controversias. Claro, claro. Entonces, por supuesto que por ahí va precisamente ese camino de la globalidad en el sector energético. Pienso que ahí es por donde se está construyendo todo el andamiaje, en el caso por lo menos de México. Y bueno, también el atender a estos temas del cambio climático y la transición energética, que son parte de la agenda internacional, que también nos caen como en todos los estados nacionales en mayor o menor medida, ¿no? Como comentaba. Pues muchas gracias, maestro Villanueva. Vamos ahora con el último especialista, expositor de esta mesa el día de hoy, y permítanme nuevamente papelitos. Aquí está. Tenemos con nosotros al doctor Íñigo del Guayo Castiela. El doctor Íñigo del Guayo es catedrático de Derecho Administrativo por la Universidad de Almería, licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Navarra. Ha publicado extensamente en las materias de Derecho Público Económico, Derecho Urbanístico, Derecho de los Servicios Públicos y Derecho de la Energía. Es presidente del Grupo Académico Asesor de la Sección de Derecho de la Energía, Medio Ambiente, Recursos e Infraestructura de la Asociación Internacional de Abogados, miembro del comité editorial del Journal of Energy and Natural Resources Law y también académico correspondiente a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Es vicepresidente de la Asociación Española de Derecho de la Energía, miembro del Comité Científico de la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Derecho de la Energía. El profesor Íñigo del Guayo nos va a platicar sobre el derecho administrativo global y la energía propiamente. Muchas gracias, maestro. Adelante, por favor, bienvenido. Muchas gracias por la amable presentación. Muchas gracias por la invitación a este Congreso Internacional de Derecho Administrativo Global y gracias en particular a los organizadores, al Poder Judicial del Estado de México. Es una verdadera alegría estar aquí en México, en Toluca, y además con tan insignes colegas. Quiero en particular agradecer a don Carlos Matute, al profesor Matute González, por la invitación y felicitarle por la organización de este congreso. Me siento muy contento de estar en esta mesa con la Madame Rousseau y con mi amigo Carlos Villanueva, y es un gusto estar hablando a insignes colegas del derecho administrativo, como el profesor Matilla, el profesor Vacas, el profesor Santofimio y tantos otros. Y un agradecimiento y felicitación particular a mi colega querido, catedrático de la Universidad de La Coruña, el profesor Rodríguez Arana, porque en parte el que estemos hoy aquí y hayamos construido esta comunidad iberoamericana de derecho administrativo es gracias a su trabajo intenso durante tantos años. Yo, después de tantas cosas, todas interesantes que hemos escuchado desde ayer, es verdaderamente admirable ver todavía que los alumnos siguen aquí y además prestando atención. Les felicito y les doy muchísimas gracias porque la verdad es que llevamos día y medio con un torrente de ideas. Yo he llenado
este cuaderno me llevo un montón de notas, de ideas para mi trabajo, de libros que se han sugerido, etcétera. Y tendría muchísimas cosas que decir, porque es un tema que me gusta mucho, he dedicado ya muchos años al derecho de la energía, pero voy a decir nada más que 5 cosas para tratar de ser breve, sintético y sistemático. En primer lugar, quiero explicar brevemente cómo entiendo yo que es el derecho de la energía. En segundo lugar, explicar la relación entre el derecho administrativo y el derecho de la energía. En tercer lugar, introducir un concepto como es el de la regulación, que a mí es en realidad creo que lo que late aquí durante todo el Congreso es la globalización, la globalidad, no tanto del derecho administrativo, y aquí sí que voy a ser disruptivo y provocador. Lo que está verdaderamente globalizado no es, y ya les adelanto la conclusión, pueden ya cuando la diga, pueden levantarse y marcharse. En realidad mi conclusión es que no hay una globalización tanto del derecho administrativo, que sigue siendo un reducto, un corazón de la soberanía nacional, cuanto de la regulación. Lo hemos escuchado, por ejemplo, en materia de sanidad, la regulación sanitaria está globalizada, pero no tanto un derecho administrativo sanitario, porque lo que vengo aquí a impugnar es la propia calificación, no a impugnarla, sino a enriquecerla, a completarla. En cuarto lugar, querría referirme a cuáles son los principios de esa regulación energética globalizada y, en quinto lugar, proporcionarles unas conclusiones. Porque, a mi juicio, aquello que es global es la regulación energética y no tanto el derecho administrativo de la energía, cuya existencia yo pondría en duda. ¿Qué es el derecho de la energía? El derecho de la energía, que por cierto, todos los años, desde hace 10 o 12, recibimos en Madrid a un grupo de estudiantes mexicanos procedentes de distintos campus de México, elegidos para un programa de formación del abogado global, lo digo por si quieren tener noticia y apuntarse para el próximo año. Y aunque dura un poco el curso de Derecho de la Energía que me toca impartir, lo empleo sobre todo para suscitar un interés por esto del derecho de la energía, porque pienso que es un campo profesional para ustedes, estudiantes de grandísimo interés, de grandísimo futuro, porque el nuevo sistema energético, ese paradigma energético es una labor del futuro en la que estamos todos empeñados y que va a dar mucho trabajo a los juristas. El derecho de la energía es aquella parte del ordenamiento jurídico internacional, estatal, autonómico, local, que tiene por finalidad garantizar un suministro seguro de energía al menor coste posible, es decir, económicamente eficiente y sustentable o sostenible. Sustentable, de la forma de hablar en México, sostenible, según decimos en España. Seguridad, eficiencia económica y sostenibilidad son las finalidades del derecho de la energía. Y es importante subrayar que existen unas finalidades, porque una definición que no incluye la definición no es tal definición, y nos muestra cómo, en realidad, luego haré el argumento completo, al introducir estas 3 finalidades, seguridad del suministro, confiabilidad del suministro, eficiencia económica y sustentabilidad, estamos introduciendo el concepto de regulación energética más allá del concepto de derecho de la energía. Y el derecho de la energía, decía el profesor Villanueva, no existe. En realidad lo que ocurre es un derecho muy nuevo. Su antigüedad la podemos extender no mucho más allá de la última década del siglo XX, cuando, merced al Washington Consensus, al que se ha referido Madame Rousseau, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, se extendieron por todo el mundo, con mayor o menor acierto, políticas dirigidas a liberalizar sectores energéticos antes monopolizados y con ello a aumentar, multiplicar exponencialmente las transacciones económicas energéticas. Y cuando hay muchas transacciones energéticas entre privados, entre empresas, consumidores,
porque la energía se ha liberalizado y se ha privatizado, entonces nace la necesidad de dotar a esas transacciones de un ordenamiento jurídico que proporcione seguridad a esas transacciones. Por eso, el derecho de la energía anterior a ese fenómeno liberalizador y privatizador no existía, porque ese derecho energético sí que estaba totalmente dentro del derecho administrativo, porque era el derecho aplicable a empresas públicas, en España en el Instituto Nacional de Hidrocarburos, en el Instituto Nacional de Industria, o aquí en México la Pemex, que es una empresa pública donde no había relaciones entre privados a propósito del petróleo y del gas, sino solo las relaciones que mantuviese el Estado mexicano con su propia empresa pública. Y por eso el derecho de la energía es muy joven, pero cada vez está adquiriendo mayor importancia. Una muestra de esa importancia es que cada vez hay más profesores del derecho público que orientan su actividad investigadora hacia el derecho de la energía. Surgen en toda Europa y en todo el mundo centros de derecho de la energía. En Europa tenemos el más antiguo de 1977 en Dundee, Escocia. Luego tenemos varios institutos de derecho de la energía en Alemania. También tenemos en Holanda el Centro de Derecho de la Energía de Groningen, etcétera, etcétera. Ahora en la Universidad de Po, la Cátedra de Justicia Energética y Contrato Social. Bueno, eso en cuanto a qué es el derecho de la energía. ¿Y cuál es la relación entre el derecho administrativo y el derecho de la energía? Porque aquí se ha estado dando por supuesto que el derecho de la energía es una parte del derecho administrativo, y todavía la mayoría de los especialistas mexicanos y españoles, por referirme solo a dos países, siguen pensando que el derecho de la energía es parte, si valga la redundancia, de la parte especial del derecho administrativo. El derecho administrativo, tradicionalmente, lo hemos dividido en dos partes, la parte general y la parte especial. ¿Y qué es la parte general? Pues, si quieren saber lo que es la parte general del derecho administrativo, abran los magníficos manuales de derecho administrativo que existen, por ejemplo, el del profesor Santofimio o el del profesor Matute, y vean cuál es el corazón del derecho administrativo: las fuentes, la organización, el concepto de administración pública, el acto, el procedimiento, las sanciones, la responsabilidad, la expropiación y las subvenciones, que sería el núcleo duro del derecho administrativo. ¿Y qué es la parte especial del derecho administrativo? Pues es prácticamente inabarcable. Los colegas del derecho, de otras ramas del derecho, cuando hablan de los administrativistas, dicen que el derecho administrativo es inabarcable. Claro que lo es, porque es la vida misma. O sea, el derecho administrativo especial cubre el derecho agrícola, las nuevas tecnologías, lo escuchábamos ayer, escuchábamos a la profesora chilena y a otros colegas, Schiavi también, las nuevas tecnologías, la energía, la industria, el medio ambiente, urbanismo, aguas, minas, montes, salud y educación. Y yo a estas las separaría de las demás, porque la salud y la educación no son algo más, sino que la salud y la educación, como las constituciones reconocen, concitan un derecho fundamental a recibir el tratamiento sanitario y el derecho fundamental a ser educado. Son distintos, pero también están cubiertos por el derecho administrativo especial, los transportes, los servicios públicos, etcétera, etcétera. Por tanto, en una visión antigua ya, a mi juicio, del derecho administrativo, todas estas especialidades serían parte del derecho administrativo especial. Lo único que el desarrollo tecnológico social está haciendo que algunos de estos sectores, como el derecho de la energía, estén adquiriendo su propia sustantividad, su propia autonomía. El derecho administrativo de la energía no es distinto del derecho administrativo de los transportes, porque el acto administrativo de la administración competente en materia de transportes no es distinto del acto administrativo del órgano competente en materia de energía, porque ese acto administrativo tiene unas condiciones de validez y eficacia que son iguales en uno y otro sector. Y por tanto, no existiría el derecho administrativo de la energía, porque sería el mismo derecho administrativo que el derecho administrativo de los transportes o que el derecho administrativo de la agricultura.
Ahora bien, si ustedes dicen, no, es que hay una ley eléctrica y hay una ley de hidrocarburos, bien, pero si las examinamos, contienen especialidades sin llegar a alterar las instituciones básicas del derecho administrativo, tan solo introducen algunas especialidades. Bueno, por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre, y aquí paso ya al tercer punto, después de haber explicado la relación entre derecho administrativo y derecho de la energía, no sin antes mencionar que también existe un derecho laboral de la energía, que sería el que se aplica a los trabajadores de las empresas energéticas, o a un derecho tributario de la energía, que sería el derecho de los impuestos que se aplica a las actividades energéticas. Y por tanto, el derecho a la energía viene a ser algo distinto. ¿Qué es ese algo distinto? Es la regulación, entendida como el conjunto de técnicas dirigidas a conducir un sistema determinado de un punto a otro. Mediante la regulación, el regulador despliega una serie de técnicas, las más importantes de las cuales son técnicas jurídicas, para conducir un sistema de un punto a otro. Por ejemplo, un sistema energético carbonizado a un sistema energético descarbonizado. Y claro, los instrumentos más potentes para llevar a cabo esa transición son jurídicos, son leyes, son normas, son actos. Pero no solo, lo hemos visto aquí, y aquí es donde está, donde en estos intersticios es donde operan fuentes normativas no estatales, internacionales, globales, que nos permiten hablar de una cierta globalización de los sectores energéticos. ¿Y en qué se diferenciaría entonces si regular es llevar un sistema de un punto a otro? ¿En qué se diferenciaría eso de gobernar? ¿Acaso gobernar o la gobernanza no consiste también en poner en práctica políticas públicas que permitan que donde no hay vivienda la haya o que donde no hay agua la haya? La diferencia está en que en la regulación las leyes naturales, las exigencias propias del sistema regulado se imponen al regulador y le invitan, le exigen que adopte las medidas necesarias para que el sistema alcance de modo natural sus propios fines. Esto es lo que convierte la regulación en algo distinto y hace que la regulación sea tributaria del conocimiento técnico. Para regular la energía hay que saber lo que es un kilovatio, hay que saber lo que es la energía reactiva, hay que saber lo que es la extensión eléctrica, etcétera, etcétera. Y la regulación sería, entre comillas, la venganza de la técnica frente a un acento excesivamente puesto en la voluntad política de hacer algo, cuando la realidad está quizás llamando la atención y diciendo, por aquí no, pues porque si hace usted esto, el sistema deviene inseguro, no podremos garantizar la energía si usted prescinde de la nuclear, aunque usted quiera hacerlo, o si quiere usted convertir su sistema en un sistema solo de energías renovables, sabe que las renovables no son gestionables, son intermitentes y necesita usted alguna energía de respaldo, un backup. Es decir, el propio sistema está imponiéndole al regulador unas exigencias. Y es aquí donde yo pienso que, en realidad, cuando hablamos del derecho de la salud, estamos hablando de la regulación sanitaria. O cuando estamos hablando del derecho de la energía, estamos en realidad hablando de la regulación energética. Y la regulación es derecho, pero no es solo derecho, es la confluencia ratione materie de distintas disciplinas. En el caso de la regulación energética, por razón de la materia energética, confluye la economía, confluye la sociología, confluye el derecho, confluye la técnica, confluye la ingeniería. Hace poco he estado envuelto en un proyecto de investigación se refería a la señora Rousseau a los recursos energéticos distribuidos, y una de las cosas que tuvimos que estudiar en el equipo fue la agregación eléctrica, la agregación de la demanda, que implica una nueva figura distinta del comercializador, que es el que suma distintas demandas
o distintas producciones y se las ofrece a consumidores a un precio más bajo cuando la energía es más cara. Bien. Para instaurar la figura del agregador en Europa hay que determinar quién va a pagar y si va a pagar al comercializador que en el programa diario no ha podido cumplir su suministro porque un agregador le ha robado parte de la demanda. Entonces, este es el debate. En Francia se ha decidido que no haya compensación, con lo cual la agregación no va a aparecer. En el Reino Unido se ha decidido, y para mí es lo mejor, que la compensación la haga el sistema, no el comercializador, no el agregador. Porque si tú exiges al agregador que compense al comercializador, nadie va a querer agregar. En cambio, si repartes los costes de la agregación entre todos los comercializadores, ahí puede aparecer la figura del agregador con beneficio para la competencia. Bueno, esta cuestión no es una cuestión jurídica, pero es una cuestión que el jurista de la energía no debe eludir. Debe estar en condiciones de saber que existe, de poder entender los términos y de poder entender las consecuencias de la respuesta. Igual que otro estudio, ahora con los coches eléctricos va a ser posible que no solo que usted recargue el coche eléctrico en su casa, sino que además cuando ya la batería de su coche está demasiado llena y no la necesita, pueda usted vender esa electricidad a la red. Entonces hay que diseñar sistemas de distribución eléctrica que sean bidireccionales, es decir, que aumentan, que no solo sean para que la energía fluya hacia el consumidor, sino hacia el prosumidor que produce electricidad y la vende. ¿Cómo se diseña una red eléctrica de este tipo? Pues la tienen que diseñar los ingenieros, pero un jurista debe conocer que este problema existe, debe estar en condiciones de entender la cuestión y en condiciones de entender las consecuencias económicas y jurídicas de una u otra alternativa. Porque además, cuando aceptamos que la regulación es algo distinto del derecho, en parte estamos liberando el discurso jurídico de determinadas servidumbres. Cuando respetamos un ámbito al derecho y otro ámbito a la regulación, y esto no es una invitación a que la regulación quede exenta del derecho, no debe haber actividad humana exenta del derecho, pero cuando aceptamos que la regulación es algo distinto del derecho, estamos también permitiendo una discusión libre sobre determinadas cuestiones. Por ejemplo, el profesor Villanueva se refería a la pobreza energética. La Unión Europea ha establecido en sus directivas que los Estados miembros deben ayudar a aquellos consumidores vulnerables en riesgo de exclusión social que no pueden pagar su factura de electricidad o gas al final de mes. Muy bien, pero ¿quién paga lo que el consumidor deja de pagar? ¿Quién debe soportar ese coste de servicio público? ¿Lo debe soportar el presupuesto general del Estado, el presupuesto del ayuntamiento? ¿Lo debe soportar la empresa comercializadora? ¿O lo deben soportar el resto de los consumidores? Pues cada una de estas opciones es una opción regulatoria y ninguna de ellas puede pretender que sea la única legal en términos jurídicos, porque todas ellas son igualmente legales. En Alemania se ha decidido que el bono social eléctrico lo pague el presupuesto del Estado. En España lo pagan las empresas comercializadoras de electricidad. Pero ninguna de las dos soluciones puede pretender ser más legal que otra en términos jurídicos. Lo que sí se puede discutir es si esta opción va a provocar que el comercializador, de modo directo o indirecto, traslade a otros consumidores lo que uno deja de pagar, etcétera, etcétera. Por tanto, la regulación energética es lo que se encuentra verdaderamente globalizado. ¿Y dónde? Pues hoy el gran driver del cambio es la descarbonización
¿Y quién está empujando hacia la descarbonización? Pues la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas. El Protocolo de Kioto de 1900, en cuyo marco se aprobó el Protocolo de Kioto de 1987 y sucesivas COPs hasta llegar a 2015 al Acuerdo de París, que ha sido quizás la fuente más importante de globalización de la regulación energética. No sé cómo voy de tiempo, no me he fijado en los carteles. De acuerdo. También está el hecho de IRENA, una organización internacional sobre energías renovables que se creó para el fomento de estas fuentes alternativas. Por supuesto, en un ámbito europeo tuvo mucha importancia el Tratado de la Carta de la Energía como fuente de globalización de la regulación energética. Ese Tratado de la Carta de la Energía, que se suscribió en 1991 como Carta Europea de la Energía, tenía por finalidad garantizar las inversiones de las empresas del llamado primer mundo en países del mundo en vías de desarrollo, donde el Estado de Derecho no había alcanzado la evolución que ha alcanzado en algunos estados del primer mundo. Esto es curioso porque a veces identificamos respeto al Estado de Derecho con primer mundo y falta de respeto al Estado de Derecho con el tercer mundo, y la realidad cada vez nos muestra que no es necesariamente así, pero bueno, se ha dicho esto entre paréntesis. Pues ese Tratado de la Carta de la Energía, que dejó de ser Carta Europea de la Energía para convertirse en Tratado de la Energía en 2006 en Lisboa, está ahora a punto de morir, porque varios países de la Unión Europea, entre ellos España, han sido condenados por el mandato del artículo 9 del Tratado de la Carta de la Energía debido a la modificación, a la baja de la retribución a las energías renovables. España, por unas dificultades particulares que atravesó el sistema eléctrico, que estaba en déficit, casi en bancarrota, había creado un marco muy favorable de promoción de ayudas a las energías renovables en los años 2007-2008, que por culpa de este déficit eléctrico tuvo que ir bajando las ayudas a las tarifas renovables. Fuimos, como Reino de España, demandado en el Fondo Monetario Internacional y hemos sido objeto de varias condenas por aplicación de ese tratado. La Unión Europea piensa que ese tratado ha dejado de cumplir su finalidad y está ya aprobado por el Parlamento Europeo, que va a salirse la Unión Europea y el resto de países miembros de ese tratado. Por tanto, ¿de dónde procede la globalización de la regulación energética? Pues de la Convención de Naciones Unidas de Cambio Climático, de IRENA, del Tratado de la Carta de la Energía y de algunas otras instituciones. ¿Cuáles son los principios de esa regulación energética global? Pues digamos que son tres, que constituyen el llamado trilema energético. Y precisamente este trilema energético, la fórmula procede de una institución que es el World Energy Council, que tiene un capítulo de petróleo, el Petroleum Energy Council, y que hablan de la seguridad del suministro, de la equidad del suministro energético y de la sustentabilidad del suministro energético. Seguridad del suministro. Lo primero que debe hacer una nación, un gobierno, es asegurar que sus ciudadanos, que sus empresas, que sus comercios tienen acceso a un suministro seguro de energía, que siempre que la necesitan, la tienen. Esta es la primera obligación en materia energética. Fíjense, es importante percibir que no hay que asegurar el suministro porque sea esencial para nuestras vidas, que también, sin energía no podríamos vivir, sino porque el modelo industrial de energía creado en los últimos 100 años se ha constituido a favor de unos pocos productores y millones de consumidores, y por tanto
ese modelo que está desapareciendo gracias al autoconsumo, que debe de ir desapareciendo gracias al autoconsumo, hace que si el suministro final está en manos de unos pocos productores, entonces haya que intervenir. Eso es lo que llevó a configurar los servicios públicos o la regulación, entendida como regulación de las redes. En segundo lugar, la eficiencia energética. No olvidemos que todavía los mercados, los verdaderos mercados, son la mejor manera de alcanzar la eficiencia económica, la mejor manera de alcanzar un precio justo y equitativo. Y que muchas veces, si las personas no pueden pagar la electricidad, es porque esta es, ya termino, artificialmente alta por culpa de los monopolios. No hay nada peor para las libertades políticas que los monopolios económicos, y en la energía la tendencia es al monopolio y al oligopolio. Y para terminar, porque ya me han sacado tarjeta roja, la sustentabilidad. Hoy, por exigencias del cambio climático, estamos acentuando la necesidad de transitar hacia un sistema energético limpio, descarbonizado, pero ojo, no lo hagamos nunca, aquí está el trilema, hay trade-offs, no lo hagamos nunca a costa de garantizar la seguridad ni la eficiencia económica, sino que que los tres principios, seguridad, eficiencia económica y sustentabilidad, se equilibren mutuamente en cada caso y como cada país piense soberanamente que debe hacerlo. Muchísimas gracias por su paciencia en escucharme. Muchas gracias al maestro Íñigo del Guayo por su exposición. Ha sido un panel, la verdad, fascinante en cuanto a la actualización de los temas de energía, disruptivo también conforme a la temática y a la tonalidad de este congreso, nos deja pensando varios temas y pues no me queda más que cerrar esta mesa para dar paso a la comida. Muchas gracias por habernos acompañado. Buen provecho. Agradecemos la brillante participación de las y los integrantes de esta mesa. Invitamos a la maestra Sandra Pawoli Gómez a hacer entrega de un merecido reconocimiento al doctor Íñigo del Guayo Castella. Doctora Isabel Rousseau Jacob. Maestro Carlos Villanueva Martínez. Así como a nuestro moderador, el maestro Arturo Carranza Guereca. Acompañado a esto, se hizo entrega de algunos ejemplares de la colección editorial Rumbo al Bicentenario del Poder Judicial del Estado de México. En este momento se llevará a cabo la fotografía oficial de esta actividad. De esta manera, damos por concluida esta mesa. En este momento se llevará a cabo un receso. Invitamos a nuestros asistentes a acudir al patio central de esta institución.